Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz Izuriaga. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y también en la página web de la CERU, www.sruk.org.uk. Síguenos en Twitter con el hashtag En Fase Experimental y nos puedes escribir correos electrónicos a radio@sruk.org.uk. Y como siempre no estoy sola, así que hola David, ¿cómo estás? Nunca vas a estar sola, Laura. Pues estoy muy bien, muy buenas a todos nuestros queridos oyentes. Pues lo que te digo siempre, con muchísima ilusión de grabar un episodio, de aprender cositas nuevas. ¿Y tú qué tal? Pues yo estoy estupendamente, ya sabes que nos whatsappeamos antes de los episodios diciendo que tenemos muchas ganas de volver a grabar, así que cuéntanos un poco, ¿qué traemos hoy? Que encima el tema es muy interesante, Laura. Hoy tratamos un tema completamente transversal en el que vamos a intentar entender cómo podemos entender mejor nuestro pasado con una tecnología que hasta hace unos pocos años era completamente inimaginable. Completamente futurista, ¿no? Estamos aquí hablando de transversalidad, diremos interdisciplinariedad alguna vez, seguramente en este episodio. Y de lo que estamos hablando es de la bioinformática, un área en que los avances nos están permitiendo entender mejor la evolución humana. Un área además bastante complicado, relativamente nuevo, así que qué mejor que entenderlo con una experta, ¿no? De la mano de Sandra Álvarez Carretero, postdoc y teaching fellow en la University College of London. Además de, por supuesto, pieza fundamental para que este podcast funcione, y no solo este podcast, sino la comunidad de científicos españoles en Reino Unido. Así es, a Sandra le debemos gran parte de que este podcast siga saliendo adelante, así que ¿qué tal si en lugar de presentar y hablar más de ello, vamos con la experta a que nos cuente más sobre su área de investigación? Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Estamos a Sandra Álvarez Carretero. Quizá os suene este nombre porque llevamos un tiempo que le agradecemos a ella, como directora del Departamento de Prensa de CERU, su dedicación para que salga este podcast adelante. Pero es que, además de ser voluntaria en CERU, Sandra trabaja en un área muy interesante. Sandra estudió en la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona, España, donde se licenció en Bioquímica y Biología Molecular y donde tuvo su primer contacto con la programación, lo que cambió del todo su vida. Gracias al programa Erasmus+, pudo ir a la Universidad de Manchester, donde trabajó en su primer proyecto de bioinformática. Después, Sandra se mudó a Suecia, donde llevó a cabo un máster en bioinformática. Tras acabar su proyecto de fin de máster, aceptó un contrato de 3 meses como bioinformática en el CTMR en el Karolinska Institute, ya que para entonces había aceptado una oferta del Queen Mary University de Londres para empezar su doctorado en métodos bayesianos aplicados a la biología evolutiva. Sandra se graduó en 2020 de su doctorado y desde entonces trabaja como investigadora postdoctoral y teaching fellow en la UCL, la University College of London, donde continúa desarrollando y aplicando métodos computacionales con datos genómicos y morfológicos para entender la evolución de las especies. Así que bueno, Sandra, bienvenida a ser entrevistada en este podcast. Nos hacía mucha ilusión tenerte. Muchísimas gracias. Y tenemos una pregunta para ti. Hemos dicho fósiles, hemos dicho evolución. ¿Estudias dinosaurios? Pues sinceramente no directamente. Sí que hubo una parte durante mi doctorado que estudié indirectamente dinosaurios porque no era parte de mi investigación, sino que básicamente lo que hice fue ayudar a un compañero de mi doctorado. Él sí que estudiaba dinosaurios, en concreto Triceratops, y lo que hacía básicamente era ir a diferentes museos que hay alrededor del mundo. Él es Andy Knapp, que ahora está de postdoc en el Museo de Historia Natural aquí en Londres,
Y bueno, lo que hacía era tomar diferentes fotografías alrededor del espécimen de fósil y después lo que hacía era reconstruir estas diferentes fotografías y generar un modelo tridimensional. Entonces, mi muy pequeña parte en la que contribuía a la parte de al estudio de los dinosaurios es básicamente que escribí parte del código en R que Andy utilizó para estudiar la morfología de los cráneos de estos especímenes de Triceratops que él digitalizó. Entonces, sí que yo no tengo idea de la anatomía de Triceratops ni de cómo esta morfología tenía que ser. Ahora estoy un poquito más familiarizada porque tuve esta práctica con Andy cuando estuvimos trabajando codo a codo, pero yo lo que viene a ser tener 100% conocimiento sobre su anatomía no la tengo. Entonces Andy lo que me iba diciendo era lo que él quería ver a través del código y yo lo que hacía era básicamente escribir el código en R, visualizar las diferentes funciones que yo escribí y los diferentes comandos que yo utilizaba, pues lo que sacaban en diferentes plots o en diferentes ficheros. Y nada, pues eso es lo que después Andy sí que utilizaba para él continuar su análisis, pero como podéis ver, mi contribución no es 100% en el mundo de dinosaurios, sino que fue simplemente un proyecto adicional que llevé a cabo durante mi doctorado con Andy. Andy es quien trabajó con los dinosaurios. Bueno, un paso esencial al final de todo, porque necesitamos esos códigos utilizaste esos códigos R para entender un poquito mejor la morfología de los Triceratops. Sin embargo, eso, lo que acabas de comentar, ¿no? Códigos R, evolución, ¿cómo conseguimos utilizar la bioinformática? Bueno, primero, por favor, ¿puedes definir lo que es la bioinformática y luego cómo podemos utilizarla para temas tan diversos? Pues la verdad es que yo te voy a dar una definición, pero si preguntas esto mismo a cualquier otro bioinformático o biólogo computacional, como a mí también me gusta definirme, vas a recibir preguntas muy, muy dispares. Y yo incluso también tengo diferentes maneras de definir bioinformática en función a las personas con las que hablo, porque no todo el mundo pertenece al mundo académico o no todo el mundo trabaja con datos genómicos o datos fósiles o datos con los que yo a lo mejor estoy más familiarizada que otras personas. Por ejemplo, una de las maneras que tengo de definir bioinformática es decir que, bueno, yo utilizo ordenadores, aprendo el lenguaje de los ordenadores, les digo cosas a los ordenadores y después los ordenadores me ayudan a interpretar y hacer preguntas a datos biológicos, es decir, datos que puedo obtener de muestras de sangre o, en este caso, de fósiles también, y en función de las preguntas que tengamos, ya sea cuándo este espécimen se extinguió o qué tipo de enfermedad tiene este individuo, pues estas preguntas son las que mediante código, mediante el uso de estos ordenadores y el código que yo utilizo para comunicarme con ellos, pues puedo utilizarlos y entonces obtengo unas respuestas o no directamente respuestas, pero sí que puedo tener unos gráficos o puedo tener unos ficheros de datos y si yo sé cómo interpretarlos, puedo llegar a unos resultados y unas conclusiones para poder aplicar este tipo de preguntas. ¿Les tratas bien a los ordenadores o no, Sandra? Yo sí, bueno, yo les trato muy bien. Eso sí, a ver, sí que a veces que me enfado cuando no funciona, a veces sí que les puedo dar un golpe, ¿no? Pero eso creo que todo el mundo lo hacemos. Es en plan de, jolines, no funciona, ¿no? Pues si tampoco funciona o de repente se me cuelga, pues, a ver, también voy a ser sincera. Pues lo reseteo, ¿no? Aprieto el botón de encender y apagar y pues lo reseteo. O sea, yo siempre voy con toda mi buena intención y con todo mi cariño, pero si llega un momento en el que se me cuelga o no me responde, pues sí que no aplicar fuerza bruta, pero bueno, sí que botón de encender y apagar muchas veces. A mí el profesor que me enseñó MATLAB me decía que le teníamos que dar mucho amor al ordenador para que nos trabajara bien. Entonces, te tenía que hacer la pregunta, Sandra. Sí, y siempre que no notes que tienes prisa por hacer algo. Esos son las impresoras, Laura. Bueno, para los ordenadores yo creo que también funciona. También. Y bueno, cuéntanos cómo decidiste irte primero a Suecia para el máster y luego a Reino Unido para el doctorado.
Pues la verdad es que cuando estuve en Manchester llevé a cabo mi trabajo de fin de grado y después nada, regresé a España para acabar los últimos cursos, entregar el trabajo de fin de grado, presentar el trabajo de fin de grado, graduarme, porque de aquellas hacían eventos presenciales, no como ahora, y una vez me gradué y acabé todo el proceso administrativo, tuve una reunión con Gerard Pujadas, que fue uno de los mentores que tuve en la Universidad de Rovira i Virgili. Y perdón por el impasse, pero gracias a él estoy donde estoy porque fue quien me dio la oportunidad de trabajar en su grupo de investigación de quimioinformática. Y durante mi estancia en su grupo, pues aprendí a escribir código, tuve mi primer contacto con un proyecto de bioinformática, aunque no fue tanto escribir código como lo que llevé a cabo en Manchester, sí que era un poquito más aplicado, tenía herramientas bioinformáticas que utilizar, no era yo quien las creaba, sino que yo las utilizaba, pero sí que hacía como mini códigos para poder lanzarlas. Y gracias a él, pues nada, pues fue quien despertó este interés en mí de, ostras, puedo hablar al ordenador y me hace caso, porque yo vengo de bioquímica y biología molecular, donde durante 4 años tienes que estar en un laboratorio haciendo prácticas y durante los cuales, pues, muy pocas prácticas acaban resultando en lo que tú te pensabas que iba a pasar. Y es bastante imposible reproducir los resultados que teníamos, bueno, digo resultados, pero no eran resultados, porque era algo que no tenía que pasar. Más que nada, no pasaba nada. Entonces, tenías que acabar llevando a cabo un reporte en el cual tenías que decir, ostras, pues teníamos que haber observado esto. Sin embargo, no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Pues intenta pensar por qué no ha pasado. Y eso no me sucedió con la bioinformática. Tú le dices al ordenador que lo haga y si se lo dices eficientemente y utilizando el código que tienes que utilizar, vas a tener los resultados que estás buscando. Cuando no tienes los resultados que estás buscando es porque tú no le has dado los comandos ni las funciones adecuadas para llevar a cabo tu tarea. Y es ahí cuando tienes que empezar el proceso de debugging, que es el proceso de decir, ostras, ¿dónde me he equivocado en el código? Pero bueno, ahora sí que me he divagado un montón, me he ido por las ramas, así que regreso. Y nada, después de esa reunión que tuve con Gerard, pues me dijo que Suecia tenía bastantes universidades donde podía llevar a cabo mi máster en bioinformática. Así que básicamente lo que hice fue buscar esas 3 o 4 universidades, mirar cuál de ellas llevaba a cabo un máster un año, porque de aquella pues no sabía si me iba a gustar Suecia, ¿no? O sea, todo el mundo te dice, Suecia, frío. Entonces digo, ostras, me va a gustar estar en Suecia más de un año, voy a pasar frío, me voy a helar, me voy a congelar, o cómo va a ser eso. Y la única universidad que ofertaba un máster durante un año pues era la Högskolan i Skövde, que está en un pueblito que se llama Skövde. Y bueno, no sé si hay oyentes de Suecia, espero estar pronunciando el nombre correctamente porque sí que... mejor que yo. Seguramente los oyentes lo mencionan igual que tú, así que no te preocupes. Vale, era en plan de, lo siento mucho, yo siempre intento pronunciar las cosas lo mejor que pueda, pero sí que hay muchas veces que me es imposible, así que lo intento hacer lo mejor que pueda. Mis disculpas de antemano si no es correcto. Pero bueno, me fui a este pueblín y estuve durante el primer semestre, que fueron básicamente cursos teóricos de programación, y después para mi trabajo de fin de máster sí que me mudé a Estocolmo, que es donde estuve en el CTMR, en Karolinska Institutet, y estuve en colaboración con el SciLife Lab, y allí pues llevé a cabo mi trabajo de fin de grado, una biopipeline, y nada, mi intención era quedarme en Suecia porque sí que tuve 2 entrevistas para llevar a cabo mi programa de doctorado en Reino Unido. Sí que pensaba en irme a Reino Unido, pero después de varias fases sí que llegué a la fase final, pero nada, después me rechazaron y yo ya toda desilusionada pues digo, pues nada, pues doctorado no es para mí, me quedaré aquí como bioinformática, sí que a lo mejor haré otros cursos y tal, pero me gusta Suecia, me encanta este país, es genial a nivel de cultura, a nivel de tiempo, porque yo creo que he desarrollado un amor por el frío que no tenía antes, así que ahora sí que me gustan más tiempos, hay tiempos, sí que me gusta más climas fríos que más climas cálidos, ¿no? Pero sí que dije, bueno, pues me quedo aquí de bioinformática porque me gusta lo que estoy haciendo, simplemente porque estaba en varios proyectos a la vez, escribiendo código para varios proyectos y me gustaba mucho esta dinámica. Pero
llegó un momento en el que me contestaron de una tercera entrevista que tuve y yo pensaba que me iban a decir que no, lo típico, ¿no? Que recibes ese email con "We regret to inform you that", y tú, ostras, ya no quiero seguir leyendo porque ya sé lo que sigue, ¿no? Pero el correo que recibí pues era totalmente diferente, era positivo y pues nada, me habían ofertado llevar a cabo mi doctorado bajo la supervisión de Mario dos Reis en la Queen Mary University of London. Y nada, pues yo sin pensármelo 2 veces, pues sí que tenía un contrato durante 3 meses que podía ser extendido en Karolinska Institutet, pero nada, pues acabé ese contrato de 3 meses, cogí maletas y me mudé para Reino Unido otra vez, pero en vez de Manchester, pues Londres esta vez. Y nada, desde entonces, que ya han pasado 5 años y medio, pues aquí sigo. Claro, has mencionado que tú pensaste, o por lo menos tienes la idea desde el principio de abandonar lo que es la vida de laboratorio, lo que es la típica vida que se plasma en la figura del científico, ¿no? Sí, de la persona que hace investigación. Sin embargo, ¿cómo nos puedes introducir cuál es el día a día de un bioinformático? Pues es que no hay un día a día, no existe como una rutina, no es como en plan de voy al laboratorio, tengo que cultivar células y cuando cultivo células lo hago de esta manera siguiendo este protocolo. Al día siguiente hago otra cosa, por ejemplo, extracción de DNA o lo que sea, pues lo hago siguiendo este protocolo. Un bioinformático o biólogo computacional no tiene un protocolo tan bien establecido como el día a día que puede llegar a ser el de un científico experimental. Yo diría que lo que hago básicamente depende de los correos que reciba, porque eso va a dictar mi día a día. Por ejemplo, si me despierto y tengo un montonazo de correos administrativos, pues me tiraré bastante tiempo durante la mañana para responder a esos correos. Muchas veces son también de alumnos, porque en mi caso no solamente soy bióloga computacional, sino que también tengo un acuerdo como Teaching Fellow, entonces también tengo que dar clases, que eso implica que no solamente estoy llevando a cabo mi investigación, sino que también tengo que dedicar parte de mi tiempo a dar clases, que puede ser o bien clases de computación, de estadística bayesiana o de programación, pero lo que viene a ser también prácticas de laboratorio, vuelvo a mis, a mis roots, como diríamos aquí, a bioquímica, biología molecular, y también estoy dando clases en prácticas de laboratorio de bioquímica, de microbiología, de biología molecular, porque una cosa es que no me voy a dedicar a ello a nivel de investigación, pero sí que me acuerdo de cómo se hacen las cosas y puedo enseñarlas. Por eso tengo estos diferentes campos de expertise, ¿no? O sea, no solamente trabajo en computación, claro. Si quiero puedo volver otra vez a lo que estudié en su momento. Y quieras que no, lo que sí que me gusta de verdad es dar clases. Me gusta ver cómo los alumnos pasan de saber cero a de repente te generan un reporte lleno de información que no sabían anteriormente y dices, ostras, pues mira, han aprendido algo les he transmitido, ¿no? Algo han aprendido. Siguiendo con mi día a día, pues yo qué sé, también puedo estar delante del ordenador durante horas escribiendo código para diferentes proyectos en los que estoy involucrada, o yo qué sé, tener seminarios o journal clubs o lab chats. No sé, también puedo estar llevando a cabo mi proyecto a la vez que estoy en estos seminarios. Es bastante diverso. No es un día a día bastante rutinario, digamos, cambia bastante a menudo. Oye, acabas de comentar que disfrutas tu posición de teaching, ¿no? Disfrutas dando clases. ¿Cuándo te diste cuenta de que es una carrera que tú podías seguir en el futuro? Pues yo empecé a dar clases particulares cuando tenía 16 años. Sí. Ayer mismo. Ayer mismo. Como sí, no. Nos hemos financiado tantos sábados a la noche dando clases particulares. Exactamente. No sé, fue ese momento en el que yo, cuando estaba en primaria, cuando estaba en secundaria, sí que tenía compañeros de clase que me preguntaban y yo pues no me molestaba intentar explicarlo de 3, 4, 5, 6 maneras hasta que lo entendieran.
Y una de mis profesoras de secundaria pues lo vio y me cogió un día me cogió un día y me dice, oye, mira, que tenemos a estos 2 niños de primaria que necesitan clases particulares y pensamos que a lo mejor tú querrías. Y fue como, ostras, pues no sé, nunca he dado clases particulares, sino solamente he estado, ¿no?, compartiendo lo que yo sé con mis compañeros de clase. Sí, te pagarían. Bueno, y entonces ya se me iluminó y dije, pues sí, pues vamos, ¿no? A ver, cuando estás en secundaria, pues lo típico, ¿no? El viernes pues te vas a tomar un helado, te vas a tomar un cafecito, lo que sea, pues es cuando empiezas a gastar un poco. Y eso de tener tu propia independencia con tu propio dinero sin tener que estar pidiendo a papá y a mamá por 3 euros o 4 euros para irme a tomar un helado y decir, ostras, me lo puedo pagar yo. Y así fue como empecé. Después seguí dando clases particulares cuando estaba en la universidad. También daba, no solamente a compañeros de clases, sino que también seguí dando clases particulares para bachiller. Preparaba alumnos para las diferentes pruebas de selectividad, no solamente de ciencias, sino también de filosofía o de inglés o de castellano, cualquier cosa, la verdad. Lo que te echaran. Exactamente. ¿Qué quieres preparar? Ok, vamos a ello. Y cuando me dijeron de aquí que podía dar clases de lo que a mí me gustaba en la universidad, fue como, ¡ostras! En la universidad. Ya es como, es otro nivel, ¿no? Se me hicieron los ojos chiribitas y dije, pues sí. Y aquí estoy. Claro, esa es la experiencia a la que más a la que más iba yo, ¿no? O sea, en Londres te dieron seguramente haciendo el doctorado la oportunidad de dar clases y eso al final seguramente te diste cuenta de, buah, espera, que esto mola. Exactamente. Y si además puedes mezclarlo con tu investigación y muchos de los alumnos también les gusta lo que tú haces y es como, ostras, mira, pues, ¿y este mini proyecto te gustaría ayudarme? Y es como, abres puertas a diferentes alumnos que a lo mejor si tú no hubieras estado allí no habrían visto esa inspiración o no habrían visto esa posibilidad. Y si ves que tú lo das y ellos lo cogen y de verdad dan el 100% o 150% para ello, es gratificante para las dos partes, tanto para quien está enseñando como para quien está aprendiendo, porque es como te vas fomentando mutuamente. Yo siempre lo digo, muchas veces yo doy clases, pero es que yo no solamente enseño, yo aprendo. Muchos de los alumnos me enseñan tantísimas cosas, es como, yo me di cuenta de que yo no, de verdad, llego a entender un concepto hasta que no tengo que enseñarlo, porque de verdad tienes que sentarte, crear las diapositivas o crearte un documento que seguir para antes de que des la clase y ver que, no sé, es ese proceso que si no tuvieras que dar clases no lo llevarías a cabo porque no hay nada dentro de ti que de verdad te diga ¿por qué no hacer esto? No, lo haces solamente si enseñas y es por eso que, no sé. Sí, que a veces no te das cuenta a lo mejor de que no entendías bien algo hasta que no te sientas a explicarlo y alguien te dice, ¿pero esto por qué? ¿Este paso cómo? Y tienes un momento de, espera, que esto justo no lo he pensado yo nunca. A mí me ha parecido bien siempre. Y tienes que profundizar un poquito más para llegar a ello y es cuando de verdad yo creo que lo aprendes bien. Aprendes enseñando, cuando enseñas. Exactamente. Y muchos casos de los que tú comentas, Laura, pasan en clase, que tú estás explicando lo que sea. Por ejemplo, esto me pasó hace unas semanas dando un curso de estadística bayesiana, que de repente hay uno de los alumnos que te corta, te hace una pregunta y te pilla así de imprevisto. Y claro, yo no voy a mentir, no voy a inventarme una respuesta. Pues lo primero que dices, ostras, pues esto no lo he pensado. Creo que iría por aquí, pero déjame mirarlo después y te contesto al día siguiente, porque es que no lo sé, no tengo la respuesta para todo, desafortunadamente. Pues mira, justo ahora que la acabas de sacar, la siguiente pregunta que tenemos es que ¿qué es la estadística bayesiana? Porque hemos oído hablar bastante de ella, pero no tenemos mucha idea de qué es. Pues intentaré explicarlo de una manera fácil de entender
espero y deseo que... Yo lo voy a intentar. Cualquier cosa que no se entienda, por favor, decídmelo e intentaré reexplicarlo de otro modo. Estamos en una clase de Sandra, queridos oyentes. No, por favor, no. Pues a ver, a mí me gusta siempre empezar diciendo que, bueno, que la estadística bayesiana está basada en el teorema de Bayes y que es el teorema gracias al cual yo tengo un trabajo, gracias al cual puedo seguir investigando. Entonces, gracias Bayes, ¿no? Eso en primer lugar. Después sí que me gusta decir que el pobre Thomas Bayes, que es el matemático inglés que desarrolló este teorema, nunca lo vio publicado en vida, porque su ensayo, el que contiene el teorema de Bayes, fue publicado una vez Bayes murió por uno de sus compañeros. Así que, desafortunadamente, él no vio el impacto que su teorema tuvo en el mundo de la estadística, tanto para bien como para mal. Pero esto es otro tema. Lo que sí que puedo decir es que hay como 3 partes muy importantes en este teorema de Bayes y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta cuando se utiliza el teorema de Bayes es que lo que queremos es calcular la probabilidad de que un evento o varios eventos tengan lugar. Eso sí, dado que tenemos una información a priori sobre este evento en concreto. O sea, hay algo que hemos visto o hay algo que alguien nos ha dicho sobre el evento que nos va a condicionar la probabilidad de observar o de que este evento tenga lugar. Entonces, esta probabilidad del evento que tenga lugar es lo que nosotros denominamos como la posterior, que es el evento que sucede, o sea, el evento que sucede a posteriori. Para poder calcular esta probabilidad hay 3 elementos clave que forman parte de este teorema matemático que viene a ser lo que se conoce como la prior, la verosimilitud o la likelihood y la verosimilitud marginal o la marginal likelihood. Entonces, yo sí que no me voy a centrar en la marginal likelihood porque es un concepto que en el método que yo utilizo no se calcula porque yo introduzco el concepto de estadística bayesiana en las cadenas de Markov, un concepto del que no voy a hablar porque si no voy a confundir a todo el mundo. Y durante estas cadenas de Markov la verosimilitud marginal no se calcula. Entonces, como no se calcula, pienso que de momento es mejor no hablar de ello, así que me centro en las 2 partes del teorema de Bayes que sí que quiero que queden un poquito más claras, que vienen a ser la verosimilitud y la prior. Entonces, la prior básicamente es la parte del teorema mediante la cual nosotros podemos introducir lo que de antemano ya sabemos o se nos ha dicho sobre el evento o los eventos de los cuales queremos calcular la probabilidad. Entonces, en mi caso, en mis proyectos de investigación, los eventos que calculo pues vienen a ser los tiempos de divergencia de las especies. Claro, cuando yo digo la palabra evento, te puede venir cualquier cosa a la cabeza. Por ejemplo, cuando yo digo evento, a lo mejor alguien ha venido, yo qué sé, que llueva, que haga sol, que me caiga por las escaleras porque soy muy patosa, también puedo calcular esa probabilidad, ¿no? Pero en mi caso, para mis análisis, lo que a mí me interesa es saber el tiempo de divergencia de las especies, porque yo estoy interesada en la cronología evolutiva de diferentes especies. Vamos, los datos que me den. Eso es lo que me interesa. Entonces, parte de la información que se me da de antemano es fósiles. O sea, es las edades, la edad mínima y la edad máxima de fósiles en concreto, que son ancestros de las especies que actualmente están viviendo en la Tierra y de las cuales quiero inferir sus tiempos de divergencia, porque tiempos de divergencia es el año en el que el ancestro de las especies que observamos hoy en día en la Tierra vivieron en su momento en la Tierra hasta que se extinguieron. Pues yo estoy interesada en saber cuándo ese evento sucedió y qué edad es, con un intervalo de confianza, obviamente, porque eso es lo que nos permite, obtener un estudio de estadística bayesiana, tener un tiempo y un intervalo de confianza asociado a este tiempo de divergencia. Entonces, matemáticamente y a lo largo de varios años, lo que se ha hecho es establecer un método en concreto mediante el cual podemos introducir esta información en el teorema de Bayes como la prior. Entonces,
esta prior es una distribución probabilística. Eso sí, cuando yo digo esto, todo el mundo puede tener diferentes imágenes, conceptos en su mente. Entonces, para que todos estemos proyectando más o menos una imagen similar en nuestra mente, tendríamos que pensar en gráficos que muestren, imaginaos, una curva más alta o una curva más baja, y pensad que estas curvas más altas o más bajas pues están relacionadas con temperaturas, y temperaturas que pueden ser más altas o más bajas. Pues bien, estas curvas con diferentes formas, que bueno, espero que todos estemos viendo ahora mismo en nuestra mente, es lo que nosotros utilizamos para poder definir la información de los fósiles e introducirlas en el teorema de Bayes. Eso sí, a grandes rasgos y sin ir al detalle, lo que he dicho antes es que tenemos una edad mínima y una edad máxima. Entonces, si pensamos en un gráfico simple, dos ejes, las X y las Y, las edades las tendríamos representadas en lo que viene a ser la parte del eje de las X. Entonces, imaginaos que os dan un fósil y os dicen, este fósil tiene una edad mínima de 40 millones de años y una edad máxima de 60 millones de años. Entonces, si ahora queremos poner una curva que esté entre este rango de valores, podemos imaginarnos una curva pues bastante estrechita y que solamente esté delimitada por 40 o 60. Ahora bien, aquí es donde viene la parte más interesante de la estadística bayesiana y de la incertidumbre que tenemos acerca de nuestra información a priori. Podemos decir, creo 100% que estos valores son los que son y no dejo que mis curvas se salgan de los 40 a 60, o asocio una incertidumbre a esta información y dejo que la curva exceda estos valores de 40 a 60. Y es ahí cuando yo me refiero a las diferentes formas que las distribuciones probabilísticas pueden tener. También pueden ser más altas o más bajas en función de si la probabilidad de esos valores de X están asociados a esos valores de Y, que vienen a ser las probabilidades. Si creo que los 40 o 60 millones de años es un rango que me puedo saltar porque los fósiles la información de estos fósiles no es bastante creíble, pues puedo extender las curvas que se salgan un poquito de estos rangos. También puedo utilizar lo que nosotros decimos como diferentes distribuciones probabilísticas. Voy a ir aquí un poquito de detalle y decir que puedo tener una distribución beta, una distribución normal, una distribución log normal. Y es aquí donde es muy importante obtener información que sea correcta, porque la información que tenemos a priori y la información que utilizamos para construir estas probabilidades de distribución es la que va a tener un impacto muy grande en el resultado que obtendremos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si me dan valores de fósiles que son erróneos, yo lo que voy a inferir, lo que voy a obtener como tiempo de divergencia, también será incorrecto, y la cronología evolutiva que yo tenga como resultado y que analice será incorrecta, y toda la historia evolutiva que vaya asociado a ella también será incorrecta. Por eso siempre insistimos muchísimo en que tenemos que pasar el máximo tiempo posible escogiendo qué tipo de información utilizamos para definir las probabilidades, las distribuciones probabilísticas para las priors, y es por eso que tenemos que contactar siempre a paleontólogos o a expertos en el tema que nos puedan asesorar correctamente, porque mi área de expertise puede ser programación, pero es que yo no tengo un conocimiento muy grande acerca de todas las especies que quiero incluir en mis filogenias para poder establecer las cronologías evolutivas. Y para ello necesitamos colaborar con personas que sí que lo son y nos pueden dar toda esta información a priori para poder definir correctamente esta primera parte del teorema de Bayes, nuestra prior. Tampoco hace magia la estadística bayesiana. Se basa mucho en la información que estemos metiendo en los teoremas, y si esta información no es correcta, pues obtenemos unos datos incorrectos, pero no por la estadística en sí, sino por nuestros datos. Exactamente. Y ahí también vienen bastantes críticas, porque los frecuentistas muchas veces dicen, ostras, es que es todo muy subjetivo, pero es en plan de, no es que sea subjetivo, o sea, es una
observación que nos ayuda a delimitar nuestro conocimiento. Pero aquí ya empezaría un debate en el que no me quiero meter, así que voy a cerrarlo ahora. Entonces, una vez dicho eso, y Laura ha resumido muy bien el concepto de prior, sigo con la verosimilitud. Gracias, eso quiere decir que me has entendido. Y nada, pues con la verosimilitud es esta otra parte del teorema que nos informa sobre la probabilidad que tendríamos de ver nuestros datos a priori, y que en mi caso son datos genómicos y la información fósil, dado que utilicemos valores en concreto de nuestro evento a estudiar, que en mi caso son los tiempos de divergencia. A mí cuando me introdujeron el concepto de verosimilitud me quedé, nos hemos quedado todos así y es lo normal. Y es lo normal. La única manera en que yo llegué a entender el concepto de verosimilitud es cuando la tuve que calcular aparte. Es cuando te dicen, te dan a ti el teorema y tú te puedes memorizar la definición del teorema y sacas un punto en esa pregunta del examen, pero no la has entendido. O sea, tú no sabes lo que es. En el momento en que de verdad sabes qué es la verosimilitud es cuando la quieres calcular aparte. Cuando te preguntan, calcula la verosimilitud dado que bla, bla, bla. Y dices, esto es la verosimilitud. Entonces, cuando yo tuve que poner en código la ecuación de la verosimilitud, que obviamente la ecuación cambia en función de tus datos, porque tienes que ajustarla con diferentes probabilidades, con diferentes probabilidades, la distribución normal, beta, en función de los datos que tú tengas. Entonces la ecuación va a cambiar. Pero lo que no te dicen es que simplemente lo que tú haces es escribir esa ecuación, como por ejemplo x igual a y más 3, pero un poquito más complicado, ¿no? Y lo que tú tienes que reemplazar en la ecuación son los valores, en mi caso, de los tiempos de divergencia. Serían los valores para el evento que tú quieras estimar. Es como decirle, creo que el valor de tiempo de divergencia es 30, 20, 40. Pues tú lo metes en la ecuación, solucionas la ecuación y te da un valor. Y ese valor es lo que vendría a ser lo que tú de verdad ya conoces, que en mi caso serían las edades mínimas y máximas de los fósiles. Uh-huh. Entonces, te lo puedes imaginar esto como un proceso de trial and error, ¿no? Voy a intentar dar diferentes números y a ver qué me da la ecuación. Entonces, hasta que tú vas probando diferentes valores y una vez obtienes esos valores, en mi caso, edad mínima o edad máxima de un fósil, que se acercan a tu verdad, la que tú has visto porque son tus datos, dices, ostras, vale, he encontrado que con estos valores de tiempos de divergencia, la probabilidad de encontrar mis datos que ya he observado es muy alta. Y es cuando dices, ahora la definición de verosimilitud tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Esto no lo hace el teorema y no se computa de este modo la verosimilitud, sino que simplemente hay un algoritmo, que es lo que llamamos un algoritmo de optimización, que lo que hace por ti es probar todos los valores posibles, en mi caso de tiempos de divergencia, los prueba en esta ecuación y después sacará aquellos valores que resulten en una mayor probabilidad de obtener tus datos. O sea, no, esto es a grandes rasgos lo que se hace un poquito en lo que viene a ser la caja negra, pero el proceso es mucho más complicado. Pero si se entiende el concepto de verosimilitud y se entiende el concepto de prior, lo que simplemente tenemos que pensar es que si multiplicamos esos dos términos, tendremos una aproximación al evento que nosotros queremos inferir, que en mi caso son los tiempos de divergencia. Uh-huh. Y esto es lo que con varios métodos computacionales yo utilizo casi cada día de mi vida. Sí, que la verosimilitud sería la comprobación a posteriori de que con el número que te ha dado de tu tiempo te da el mínimo y el máximo. O sea, como ir para atrás, como cuando en la escuela nos decían, y entonces cuando saques el valor de la X, ve a la primera ecuación y comprueba que eso tiene sentido, ¿no? Exactamente. Que claro, todo esto tiene más sentido cuando lo metes en una cadena de Markov. Pero claro, esto ya sería... es un tema en el que no me quiero meter porque es muchísimo más complicado. Si se entiende ya lo que es verosimilitud y prior, yo ya estoy contentísima. Pues yo creo que lo hemos entendido, ¿verdad, David? Sí, al menos lo intentamos, hacemos lo que podemos. Y ahora te quería preguntar, ¿le has tenido que explicar esto a algún paleontólogo con el que has trabajado? Pues
ellos conocen, o sea, ellos saben la idea que hay tras los algoritmos que utilizamos los biólogos computacionales. Lo que pasa es que muchas veces no conocen los detalles. Entonces sí que he generado talleres o algunas diapositivas donde explico en más detalle cómo hacemos esto o cómo se implementa esto en herramientas computacionales. Pero sí, es una buena pregunta. Muchos de ellos saben a grandes rasgos qué se hace. O sea, lo básico lo conocen. Lo que muchas veces les falta es el detalle. Es, ostras, ¿y qué código utilizas? Oh, ¿y cómo has diseñado esto? Son estas pequeñas preguntas que sí que te pueden ir haciendo cuando tienes estos meetings con ellos en los que vas intercambiando los datos que se utiliza, lo que has obtenido y después debates si tiene sentido o no, porque muchas veces, claro, tú obtienes tus resultados y en mi caso yo soy muy objetiva porque como muchas veces no... en mi caso lo que sucede es que mi área de expertise es la programación, pero muchas veces no estoy muy familiarizada con las especies con las que trabajo porque para mí son simplemente letras, números. Sí, claro. ¿Te ha tocado alguna vez la situación de que te hayan dicho, no, esto no puede ser? Y claro, eso ha pasado. ¿Y sabes lo que significa? Que me han dado instrucciones incorrectas o que los datos que hemos utilizado son incorrectos. Es por eso que es tan importante tener meetings de manera bastante frecuente, porque si no, dejas arrastrar estos errores y de repente estás trabajando en algo durante 3, 4, 5, 6 meses, llegas al final, lo compartes, hola, esto no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Entonces tú tienes que hacer como un detective, ir paso tras paso que has estado llevando a cabo hasta que te das cuenta de que a lo mejor los datos que compartieron contigo inicialmente están mal o datos que te dijeron están filtrados, no están filtrados y tú dices, ostras, qué guay, tengo que volver a empezar todo. Sí, es que también es muy, muy importante la comunicación en todas las áreas, pero muchas veces cuando se trabaja en varias disciplinas, no todos somos expertos en todo, ni lo podemos ser, pero tenemos que tener una idea de qué están haciendo los demás, porque si no, a lo mejor les estamos dando unos datos de, no, pruebas de tiempo, como si tardaran 20 minutos en hacer los cálculos y no se tarda eso, es verdad. Pero la verdad que la entrevista es un ejemplo magnífico para ver cómo como un poco de todo lo que mencionábamos al principio, como cosas tan diferentes, bueno, como áreas tan diferentes como puede ser la evolución, iba a decir humana, ¿no? Pero la evolución de animales y luego ya la informática, la programación, cómo acaban conectando para conseguir determinados objetivos que eran inimaginables hace pocos años. Sí, y todo eso se lo debemos a los avances en computación y a los avances en tecnología, porque en mi caso yo no tendría los datos que tengo si no existieran todos estos avances en tecnologías que permiten tener estas facilities llenas de equipos que te permiten secuenciar genomas así de rápido y de manera bastante asequible. Esto era impensable hace 20, 30 años, más que nada al precio al que se está costeando hoy en día. Después, yo tampoco tendría estos datos si no existieran personas que trabajan en el área experimental. O sea, todo es un bucle, todos dependemos de todos. Sin equipos no tenemos datos. Sin personas que entiendan cómo trabajar con estos equipos, no tenemos los datos. Sin biólogos computacionales no se pueden analizar los datos de manera computacional, pero para eso necesitamos supercomputadoras y métodos matemáticos que muchas veces científicos en el ámbito de la física o en el ámbito de las matemáticas han desarrollado. Pero claro, también necesitamos que estos conocimientos que se han desarrollado en matemáticas o en física se transfieran al campo de biología evolutiva. Entonces es como un círculo que no para de depender de todo el mundo, porque se rompe una parte del círculo, se rompe todo tu proyecto. Así que es por eso que muchas veces es aquello que no te das cuenta de
lo importante que es mantener todas estas partes de todo este proceso hasta que no te lo preguntan. Trabajáis codo con los paleontólogos que van a las excavaciones y vuestros datos, con lo que nos has dicho, son de fósiles y también de ADN, ¿verdad? Uh-huh. Pero muchas veces no, o sea, en mi caso no he tenido la suerte de ir a ninguna excavación, así que lo que yo diría codo con codo, desafortunadamente no, aunque me gustaría, Te lo iba a preguntar, ¿te han invitado? Ya que tú has tenido que explicar lo que es la estadística bayesiana, ¿te han explicado ellos en una excavación cómo trabajan? Pero No, la verdad es que no. Tengo unas ganas de ir a una excavación a ver si alguien me invita, pero de momento no. Lo que pasa es que, por ejemplo, muchas veces tenemos esta imagen de que trabajamos con paleontólogos y que ellos son los que han descubierto los fósiles con los que trabajamos, pero muchas veces no es así, y en mi caso no es así. En mi caso, los paleontólogos con los que trabajamos son expertos en especies en concreto y, bueno, en todo lo que viene a ser toda la taxonomía que está alrededor de estas especies. Entonces, si tenemos que utilizar fósiles para datar, para obtener estas cronologías evolutivas, ellos son los expertos a quien tenemos que contactar porque ellos saben qué tipo de especímenes son los que tenemos que utilizar, porque imaginaos que hay una especie en concreto y se han descubierto especímenes fósiles en 3 o 4 partes del mundo. Y tenemos 30 especímenes para una especie en concreto. Ellos sabrán qué espécimen es el mejor que se tiene que utilizar para establecer una edad mínima o una edad máxima. Eso sí, una cosa que he aprendido de los paleontólogos, porque como ya os digo, siempre esto es un aprendizaje constante día a día. Una cosa que sí que se te queda impregnada cuando trabajas con ellos es que es bastante más sencillo establecer edades mínimas que edades máximas, porque el registro fósil es incierto. Para que una especie fosilice se necesitan condiciones muy idóneas en el environment y no siempre esto sucede. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque los paleontólogos que han estado en excavaciones y han descubierto especímenes fósiles trabajan bastante en esto, ¿no? Muchos de estos especímenes fósiles pueden informarnos sobre una edad mínima, pero sí que es bastante fácil decir, ostras, esta es la mínima edad para esta especie, dado que he descubierto este espécimen. Eso sí, tú nunca vas a estar 100% seguro de decir que un espécimen fósil tiene una edad máxima, porque tú no sabes si de verdad 20, 10, 30, 40 millones de años atrás había otro espécimen de esa misma especie, pero que por condiciones X, Y, Z no fosilizó. O puede haber fosilizado, pero aún no se ha descubierto. Porque hay muchas veces que, claro, una cosa que yo tampoco tenía en mente hasta que trabajé con paleontólogos es que hay muchas partes que no pueden ser fácilmente exploradas. O sea, hay a lo mejor fósiles que no se han podido descubrir porque son zonas inaccesibles o, por ejemplo, un volcán o una zona marítima que a lo mejor es difícil de acceder, pero a lo mejor ahí hay un fósil que está esperando a ser descubierto, ¿no? Entonces, por eso siempre nos dicen que es bastante más sencillo establecer una edad mínima para una especie en concreto que no una edad máxima. Y aquí es donde volvemos a establecer nuestras prayos, la importancia de trabajar con gente que de verdad sepa sobre las especies con las que estamos trabajando para que nos ayude a definir distribuciones probabilísticas más adecuadas para incorporar la información del registro fósil en nuestros análisis de datación. Fíjate, yo tampoco había pensado en eso, que los fósiles, claro, puede ser que o no las hayas descubierto o que no haya fosilizado, que no todo lo que se moría se fosilizaba. Exactamente. Desafortunadamente para nosotros, también hay que decirlo. Ojalá el registro fósil fuera más completo. Y por último, para ir terminando, nos gustaría preguntarte sobre el último artículo que acabas de publicar, además en una revista de gran impacto, sobre la evolución de los primeros mamíferos, que los databa
un poquito antes de lo que se pensaba hasta ahora, ¿verdad? Pues nada, nuestros resultados confirman que los antepasados de los grupos de mamíferos placentarios modernos, que son los que incluimos en nuestra investigación, son posteriores a la extinción del Cretácico Paleógeno, que es el tiempo entre el fin del Cretácico y el inicio del Paleógeno, que sucedió hace 66 millones de años, cuando un meteorito cayó en la Tierra y acabó con los dinosaurios y cualquier otro tipo de vida, a excepción de estos pequeñitos mamíferos que pudieron sobrevivir y gracias a los cuales pues nosotros estamos aquí. Y nada, con nuestros resultados pues zanjamos esta polémica que durante las últimas 2 décadas ha estado debatiendo cuando la diversificación de mamíferos tuvo lugar, que si durante el Cretácico, que si durante el Paleógeno, pues ahora ya lo zanjamos con nuestros resultados. Pues muy bien, o sea que un resultado que zanja una lucha que había entre paleontólogos y científicos preguntándose que cuándo había surgido nuestros ancestros más antiguos, ¿no? Así que... Sí, porque en otros proyectos o en otros estudios lo que pasaba es que los intervalos de confianza que se obtenían eran bastante, lo que decimos, bastante largos. Y eso quiere decir que, claro, hay bastante incertidumbre en los resultados y no se sabía bien dónde se ponía el tiempo de inicio de diversificación. Los intervalos de confianza que nosotros obtenemos son bastante pequeñitos, entonces tenemos una mayor certidumbre asociada a los resultados que nosotros obtenemos y por eso llegamos a estos resultados, a esta conclusión. Y llegaron a convivir entonces nuestros, como dice Laura, los ancestros más antiguos que teníamos, llegaron a convivir con los dinosaurios. O sea, que un ancestro nuestro sí que estaba luchando contra dinosaurios, como en la película El Valle de Guanji. O escondiéndose, nunca sabes. Yo diría más escondiéndose, ¿no? Porque eran pequeños shrews y los pobrecitos tenían que vivir bajo tierra, porque estaban todos esos gran dinosaurios allí utilizando todos los recursos y los pobrecitos escondiéndose. Sí, yo no creo que supieran que iba a venir un meteorito, entonces se escondían por... Pues llegamos aquí al final de la entrevista. Nos queda darle las gracias a Sandra por estar con nosotros. Físicamente no, porque estamos cada uno en una punta del mundo casi, pero por una vez grabando con nosotros este episodio. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, me lo he pasado genial. Gracias, Laura, gracias, David. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Laura, ¿hemos aprendido muchas cosas o no? A ver, cuéntame. Muchísimas, más de las que esperaba aprender cuando empezamos la entrevista. Yo también, nunca, en muy pocas ocasiones, no voy a decir nunca, pero en muy pocas ocasiones hemos entrado tanto en detalle en los áreas, en los temas que queríamos tratar en la entrevista, y la verdad que la explicación de un tema tan complicado como la bioinformática, o más específicamente como la estadística bayesiana, que nos ha dado Sandra, ha sido magnífica. Para que yo haya sido capaz de entender algo, la verdad que ha tenido que ser magnífica, sinceramente. Sí, yo también, pensaba que iba a ser a lo mejor un tema un poco difícil y has visto como Sandra decía, sí, lo has resumido bastante bien, y yo pensando, anda, pues me he enterado. Necesitaba de esos resúmenes, Laura, así que yo inicialmente te lo agradezco también. Sí, yo también lo hacía un poco para el oyente, que luego voy a ser yo, como ya sabes que ayudo en la edición del programa, para una vez que me lo escuche, pues poder decir, sí, esto era así. La verdad que ha sido un placer ver cómo introducíamos un poco al principio, ¿no? Algo inicialmente que podía parecernos en el pasado, ahora ya no tanto, pero un poquito futurista, como la informática, como la programación. Cómo nos está ayudando a entender mejor nuestro pasado, un pasado que sería completamente inexplorable si no fuera con estos métodos informáticos, y obviamente no solo con este área, pero siempre sabemos que entender nuestro pasado nos va a ayudar muchísimo a también afrontar los retos sociales y demográficos que tendremos en el futuro. Así es. Es curioso, como uno de los retos que teníamos
especialmente en el siglo pasado, era la recolección de datos y ahora, sin embargo, estos datos abundan. Ahora, sin embargo, lo complicado es entenderlos, lo complicado es ser capaces de analizarlos. Y la bioinformática está ahí para ayudarnos con estos retos. Sí, es justo lo que estás diciendo, que la contradicción, ¿no? Que antiguamente el problema era tener algún dato, ahora somos capaces de sacar tantísimos datos que lo que no podemos hacer es analizarlos. Entonces, también hay un problema en el estudio de la evolución de ya sean plantas o animales, vamos, de seres vivos, que los datos que recoges van a ser siempre parciales, nunca estás seguro de si vas a encontrar otro espécimen que sea mejor, siempre pues tenemos este problema de que se describe una especie, años después esa especie son dos o dos especies que había se ve que eran una, entonces que siempre estamos mirando datos sesgados y por eso es tan importante que se puedan analizar todos estos datos que tenemos para pues tener un conocimiento cada vez más cercano a la verdad, porque hasta ahora pues tenemos que ser conscientes un poco lo que nos decía Sandra en la entrevista, que a veces acotar es muy difícil porque no tienes todos los datos que te gustaría tener. Entonces que estamos mirando al pasado con una rendija que cada vez se está haciendo más grande y podemos tener una visión más nítida de lo que hay al otro lado, pero no deja de ser una rendija que a lo mejor no nos deja ver todo ese pasado, ¿no? Sí, y justo comentas una de las ideas principales que vimos con Sandra, ¿no? Cómo las ideas preconcebidas que ya tenemos y nuestras estimaciones influyen muchísimo a la hora de analizar los nuevos datos. Cómo entender esos datos sigue siendo fundamental para, de esta manera, conseguir analizarlos de manera precisa. Y sin duda no vamos a ser capaces cada persona no es capaz de entender todo lo que pasa alrededor de la investigación y por eso la colaboración entre personas, entre científicos de diferentes áreas es fundamental. Es fundamental para, ya te digo, el bioinformático necesita analizar los datos, pero los datos se han tenido que proporcionar de manera eficaz, de manera rigurosa. Justo con lo que dices, que también lo comentamos en la entrevista, es muy importante y es algo que llevamos diciendo todo, pues desde que empezamos nosotros con el podcast, Desde ¿verdad? el principio. Que la ciencia, que muchas veces, pues cuando le pedimos a un niño o a una persona que no está tan familiarizado con la ciencia, que nos haga un dibujo o que nos las describa, es como un científico loco que trabaja en solitario y cada vez es menos así. Necesitamos los unos de los otros y ya no tener un gran equipo porque tengas muchos datos y tengas que analizar muchos datos o hacer muchos experimentos sobre lo mismo que necesitamos gente de distintas disciplinas trabajando juntas y una cosa muy importante, siendo capaces de comunicarse. Porque esto, todos los que hemos trabajado con gente de diferentes áreas lo hemos visto, muchas veces esta comunicación no es tan sencilla. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a justo lo que estamos trabajando y no somos capaces de ver la importancia a lo mejor de la preparación de la muestra que nosotros solo analizamos o luego si tenemos teóricos trabajando con nosotros no vemos bien cómo es muy difícil dar con los parámetros de las simulaciones y entonces hay que tener una comunicación muy fluida con todo el mundo que está participando en el proyecto para que no haya problemas, para que no se tiren a la basura pues trabajo de meses de una persona. Así es, Laura. Además, vemos cómo esta colaboración tiene que ser completamente horizontal, ¿no? Cuando se habla de grupos de investigación, sí que, por lo menos en mi caso, ya me viene una imagen bastante jerarquizada, ¿no? El principal investigator y luego los postdocs, estudiantes de doctorado, tal. Sin embargo, lo que sí que nos ha enseñado Sandra es que la
la colaboración ya no es tanto entre científicos particulares, sino es entre grupos. Y es una colaboración completamente horizontal. Una colaboración en la que no todos tienen que saber todo lo que está sucediendo en el área, sino que hay una confianza lo más extensa posible para que los datos proporcionados por ejemplo, paleontólogos, los van a utilizar los bioinformáticos con toda la seguridad de que son datos que se han obtenido con la rigurosidad necesaria. Y sí que es cierto que hay muchos otros ejemplos, ¿no? Vemos como también estamos viviendo en una época en la que hay un gran boom como el que conocemos de la inteligencia artificial, y una inteligencia artificial que también se puede aplicar en el campo de la medicina, ¿no? Obviamente pasando por que médicos y bioinformáticos vayan de la mano para hacer frente a retos, hacer frente a diferentes enfermedades que sinceramente podía parecer bastante imposible hace poquitos años. Bioinformática también entrando en otros temas, ¿no, Laura? Por ejemplo, ¿me podrías dar algún otro ejemplo? Sí, también, y es algo que es muy importante ahora, es que la bioinformática también nos puede ayudar a seleccionar, por ejemplo, cosechas agrícolas en función de su rendimiento y resistencia a, pues, tanto enfermedades como a resistencia a calor, a sequías, que en este contexto en el que vivimos, en que el cambio climático es una realidad, pues vamos a tener que... No es ya solo cuestión de frenarlo, es cuestión de pues, poder paliar sus consecuencias. Y sin duda la bioinformática nos va a ayudar a entender tanto este reto, como tú has dicho, uno de los más importantes que tenemos en este siglo XXI, como tantos otros, como tantos otros problemas que vamos a poder solucionar gracias a la evolución de este área tan importante que hemos hoy entendido un poquito mejor gracias a Sandra. Así que, ¿qué tal si despedimos el programa por este mes? Sin olvidarnos de vosotros, queridos oyentes, por los que estamos aquí mes tras mes. También de Carlos, que hace que se nos escuche decentemente, y que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.